Maego Banen. Soy el cronista de Arda y estoy aquí contigo para repasar, sin prisas y de forma sencilla, las fascinantes historias de Tolkien. Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a El Cronista de Arda. Tras adentrarnos en el misterio primordial de la gran música y ver cómo el universo cobraba forma a través de las notas de Ilúvatar, hoy nos toca dar un paso definitivo hacia el interior de ese mundo recién nacido. Imaginad un escenario colosal, una Tierra Media en silencio, esperando ser labrada, iluminada y protegida. ¿Quiénes son los encargados de semejante tarea? Hoy abrimos de par en par el Valacuenta, el retrato de los Valar y los Maiar, los grandes poderes que descendieron para habitar y gobernar Arda. A menudo pensamos en estas entidades como simples dioses en un panteón clásico, pero la realidad que nos dibuja Tolkien es mucho más sutil, orgánica y profunda. En este episodio no nos vamos a dejar ningún nombre en el tintero. Vamos a desgranar desde los 8 soberanos del destino del mundo hasta aquellos espíritus que, estando en un segundo plano, acabaron sosteniendo el peso de las mayores historias de la Tierra Media. Así que acomodaos porque el viaje por los salones de los Ainur comienza ya mismo. El Valacuenta arranca con una distinción muy clara. Aunque los Valar que descendieron al mundo son originalmente 14, 7 señores y 7 damas llamadas Valier, existe un círculo interno de poder absoluto. 8 de ellos reciben el nombre de los Aratar, los grandes de Arda. Ellos poseen una autoridad, una fuerza y una influencia sobre la materia del mundo que supera con creces a todos los demás. Y un detalle bellísimo que Tolkien introduce de inmediato es que muchos de ellos están unidos por lazos de parentesco o matrimonio. Pero ojo, que esto no es una cuestión biológica o reproductiva. El autor nos aclara explícitamente que su masculinidad o feminidad en el plano físico responde a una elección personal de su temperamento individual, tal como Ilúvatar los concibió en espíritu. Están, por lo tanto, muy por encima de nuestras concepciones humanas de género, vistiendo sus formas corporales como nosotros vestiríamos un ropaje. El primero de todos, el indiscutible monarca de esta corte celestial, es Manwë Súlimo. Él es el señor de los vientos, el rey legítimo de los Valar y, en un giro trágico de la creación, es el hermano espiritual de Melkor en la mente de Ilúvatar. Manwë es quien mejor comprende el propósito último del Creador y gobierna con una serenidad imperturbable. De su aliento depende la atmósfera de Arda, las nubes, las corrientes de aire y, por supuesto, de su propia gracia provienen las grandes águilas que tantas veces acudirán al rescate en momentos de desesperación absoluta. Manwë no actúa por ira, actúa por pura justicia y armonía primordial. A su lado, compartiendo el trono en la cima de Taniquetil, la montaña más alta del mundo, se encuentra Barda, la dama de las estrellas. Para los elfos ella es Elbereth, la figura más amada y venerada de todo el firmamento. ¿Por qué? Porque cuando los primeros hijos de Ilúvatar despertaron en la oscuridad de la Tierra Media, lo primero que vieron sus ojos fue la luz purísima de las estrellas que Barda había sembrado en el cielo negro. La belleza de Barda es tan indescriptible que se dice que en su rostro habita la luz del mismísimo Ilúvatar. Cuando ella y Manwë están juntos, su comunión es tan perfecta que él puede ver más allá de los confines del mundo y ella puede escuchar el clamor de los valles más profundos. Pero si Manwë y Barda dominan las alturas, el vasto y misterioso océano pertenece por entero a Ulmo, el señor de las aguas. Ulmo es un espíritu fascinante y singular. A diferencia del resto de los Valar, él casi nunca asume una forma física, corpórea para habitar en ciudades o palacios. Prefiere residir en los abismos del mar exterior. Y aquí radica una de las mayores verdades de El Silmarillion. Ulmo es el Vala que más interviene cuando las cosas se tuercen en la Tierra Media. Su espíritu fluye por todas partes, en las olas del océano, en el curso de los grandes ríos y en la humedad de los riachuelos más recónditos. Mientras otros Valar se aíslan en la comodidad de sus estancias, Ulmo mantiene sus oídos pegados a la Tierra Media, enviando advertencias y consejos a través del murmullo del agua. Cambiando radicalmente de elemento, nos encontramos con Aule, el forjador. Él es el maestro indiscutible de toda la sustancia de la tierra, el herrero divino y el mentor de todos los oficios manuales. Aule no busca dominar, su mayor deleite es el acto puro de la creación, la artesanía, el descubrir los secretos de las rocas y las gemas ocultas en las entrañas del mundo.
De su mente y de sus manos brota la estructura sólida sobre la que pisamos. Y como muchos sabréis, su impaciencia y su amor por la creación le llevarán a dar vida a los enanos, pero esa, amigos míos, es una historia tan rica y compleja que le dedicaremos un capítulo entero muy pronto. La contraparte perfecta de Aule es su esposa, Yavanna Kementari, la dadora de frutos. Si Aule moldea la roca inerte, Yavanna la cubre de vida. Ella es la encarnación de la naturaleza en su máxima expresión, la creadora de todas las cosas que crecen, desde el musgo más insignificante hasta los árboles colosales que definirán las eras de luz. Después de Barda, Yavanna es la más venerada de todas las Valier. Su amor por lo vivo es tan inmenso que su dolor ante la destrucción de sus obras resonará con fuerza a lo largo de toda la historia. Pasamos ahora a los oscuros y solemnes salones de Namo, a quien todos conocemos mejor como Mandos, llamado así por el lugar en el que reside en los confines del oeste. Mandos es el guardián del destino y el custodio de las estancias de los muertos, ese rincón donde los espíritus de los caídos aguardan su juicio o su descanso. Su palabra no se pronuncia jamás a la ligera. Mandos no siente rabia ni rencor, él es la fría e inflexible ley del universo. Sabe absolutamente todo lo que ha de acontecer, pues no olvida el pasado y vislumbra el futuro, exceptuando únicamente aquellos secretos que Ilúvatar se ha reservado para sí mismo. Cada vez que Mandos habla en el Silmarillion, el destino del mundo da un vuelco. Nienna habita en el oeste del oeste, y sus lágrimas son famosas en toda Arda. Pero cuidado, no son lágrimas de debilidad o desesperación. Nienna enseña el valor del duelo y del sufrimiento. Su papel es fundamental porque transforma el dolor crudo en sabiduría eterna y compasión hacia los caídos. Es una fuerza silenciosa que repara los espíritus rotos por la sombra. Y para cerrar el selecto grupo de los 8 Áratar, tenemos a Orome, el cazador. Él es el señor de los bosques, el domador de bestias y el creador de las nobles criaturas, entre ellas los caballos más veloces y leales de la creación. Orome ama las tierras salvajes y de hecho fue el último de los Áratar en abandonar la Tierra Media, pues disfrutaba cabalgando bajo las estrellas persiguiendo los monstruos que Melkor sembraba en la oscuridad. Su cuerno, el Valaroma, hace temblar las montañas cuando resuena en la noche. Como veis, estos 8 no son simplemente seres fuertes, son los pilares conceptuales del mundo: el cielo, las estrellas, el océano, la materia, la vida vegetal, el juicio, la piedad y la fuerza protectora de la caza. Pero el gran lienzo de Arda no se sostiene únicamente con estos 8 soberanos celestiales. Un mundo real necesita matices, dinamismo y sobre todo equilibrio. Por eso, el Valacuenta nos introduce de inmediato al resto de los Valar. No forman parte de los Áratar, es cierto, pero sus roles son absolutamente imprescindibles para que la vida y la historia tengan sentido. El primero de ellos es Tulkas, apodado Astaldo, que significa el valiente. Tulkas es la personificación de la fuerza física pura, la resistencia y el coraje inquebrantable. Llegó a Arda, el último de todos, justo cuando la primera guerra contra Melkor estaba en su punto más crítico. Tulkas no utiliza armas, no monta a caballo y no se desgasta con largas deliberaciones estratégicas. Su propio cuerpo es su arma. Le encanta luchar, pero lo más fascinante de él es que se ríe en pleno combate. Su risa franca y atronadora es el terror de las huestes oscuras. Representa la acción directa y la alegría de defender lo justo con el vigor de los brazos. A su lado camina su esposa Nessa, la hermana de Orome. Si Tulkas es la fuerza bruta, Nessa es la agilidad y la ligereza en movimiento. El Valacuenta la describe como un ser flexible y veloz, capaz de correr más rápido que los ciervos que la siguen por los prados verdes. Nessa representa la alegría vital, la danza y la energía pura que no se consume. Su presencia nos recuerda que Arda no es solo un lugar de severidad y asambleas solemnes, sino también un espacio para la celebración de la vida. Nos adentramos ahora en terrenos más sutiles con Irmo, a quien casi todo el mundo conoce como Lórien, que es el nombre de los hermosos jardines donde habita en Valinor. Irmo, que también es hermano de Mandos, es el señor de los sueños y de las visiones de la mente. En sus dominios se encuentra el remanso de paz más absoluto de la creación. Allí los espíritus de los Valar, los elfos y cualquier ser fatigado acuden a descansar, pues las aguas y las brisas de Lórien tienen la capacidad única de sanar la mente y otorgar paz a los pensamientos atormentados. Apoyando esta labor de descanso encontramos a su esposa Esté, la gentil.
Ella es la señora de la curación de las heridas corporales y del cansancio físico. El Valacuenta nos dice que éste camina de día vestida de gris, en un silencio absoluto, y que duerme en una isla en medio del lago Lorelin. Su medicina es la quietud. En un mundo que pronto se verá azotado por las guerras y la malicia de la sombra, la labor combinada de Irmo y Este resulta vital. Uno sana el alma a través del sueño y la otra repara el cuerpo mediante el reposo. En este tapiz cósmico no podemos olvidar a Baire, la tejedora, la esposa de Mandos. Mientras su marido custodia las almas y dicta el destino, Baire se dedica a tejer en sus telares inmensos todo lo que sucede en el tiempo. Cada acontecimiento de la historia de Arda, cada lágrima vertida, cada victoria y cada tragedia queda bordada eternamente en las tapicerías que cubren los muros de las estancias de los muertos. A medida que las eras avanzan, las salas de mandos se llenan con estos tapices, convirtiendo el lugar en la memoria visual y eterna del mundo. Y finalmente, completando los 14, está Vana, la siempre joven. Es la hermana menor de Yavanna y la esposa de Orome. Su influencia es la de la primavera constante. Allí por donde Vana pasa, las flores brotan de inmediato en la tierra y los pájaros rompen a cantar a su alrededor. Es la frescura de la juventud de la creación, ese instante en que la vida se renueva y se niega a marcharse. Con estos 14 nombres el orden del mundo queda sellado, pero claro, falta un 15º nombre que originalmente estaba por encima de todos: Melkor, el más dotado de los Ainur, aquel que decidió apartarse de la armonía para buscar su propio beneficio y sembrar la discordia. El Valacuenta nos advierte de forma tajante: ya no se le cuenta entre los Valar de Arda. Su nombre ha sido borrado de la corte celestial, y de su caída, de su crueldad y de su sombra hablaremos largo y tendido en los próximos capítulos de este canal. Una vez que el Valacuenta nos ha presentado a los grandes señores, dirige su mirada hacia una escala de poder diferente, pero no por ello menos determinante. Hablamos de los Maiar. Ellos también son Ainur, espíritus de la misma naturaleza que los Valar, pero de un rango y una estatura menores. Si los Valar son los arquitectos que diseñan y sostienen el cosmos, los Maiar son las manos que actúan directamente sobre el terreno. Son los servidores, los lugartenientes y, en muchas ocasiones, los verdaderos motores de la historia de la Tierra Media. El más prominente de todos es, sin duda, Eonwe, el heraldo de Manwë. Su cargo suena administrativo, pero no os engañéis. Eonwe es el portador del estandarte del rey y se afirma explícitamente que nadie en toda Arda le supera en uso de armas y la fuerza física en combate. Cuando la voluntad del cielo debe manifestarse con poder militar, es Eonwe quien lidera las huestes. En el ámbito de los océanos, sirviendo a las órdenes de Ulmo, encontramos a Osse y a su esposa Uinen. Osse es el espíritu de los mares costeros en su estado más salvaje, violento e indómito. Le encantan las tormentas, el rugido de las olas chocando contra los acantilados y la espuma brava. Al principio de los tiempos, Melkor intentó atraerlo a su bando prometiéndole el dominio total de los mares, y aunque Osse se arrepintió gracias a la intercesión de su esposa, ese gusto por la violencia marina nunca lo abandonó del todo. Por suerte para los navegantes, a su lado está Uinen, la señora de los mares. Ella es la única capaz de calmar la furia de Osse, extendiendo la paz sobre las aguas del océano. Los marineros de la Tierra Media la veneran casi tanto como a los Valar, pues saben que de su piedad depende regresar con vida al puerto. Pero si queremos hablar de un personaje que altera el destino de los reinos de forma directa, debemos mirar a Melian. Ella era una Maia que servía tanto a Vana como a este en los jardines de Lórien, cuidando de los ruiseñores. Sin embargo, Melian sintió la llamada de la Tierra Media y decidió viajar allí en las primeras eras. Su historia es inmensa, un pilar absoluto de El Silmarillion que transformará la geopolítica del mundo antiguo, y aunque hoy no haremos destripes de la trama, quedaos con su nombre, porque su linaje es el puente de unión entre el poder de los dioses y el destino de los hombres. Y luego, por supuesto, tenemos aquellos Maiar cuyos nombres resonarían miles de años después en la Guerra del Anillo. El primero de ellos es Olorin. En su origen, Olorin fue un discípulo humilde de Nienna, de quien aprendió el verdadero valor de la paciencia, la compasión y la capacidad de sostener la esperanza incluso en la oscuridad más profunda. Pasados los siglos, los Valar lo enviarían a la Tierra Media, donde los pueblos libres lo conocerían bajo el nombre de Gandalf el Gris. Olorin no llega para gobernar con fuerza bruta,
sino para encender el fuego en los corazones de los demás. Sin embargo, el Valacuenta nos desvela una terrible realidad. El conocimiento y el poder también pueden corromperse. Y aquí es donde debemos mencionar a Curunir, a quienes las crónicas posteriores llamarán Saruman el Blanco. En un principio, Curunir era uno de los Maiar más poderosos al servicio y al taller de Aule el Forjador. Al igual que su maestro, Curunir poseía un entendimiento profundo de los mecanismos del mundo, de las sustancias y de las artes de la invención. Sin embargo, esa cercanía con los secretos del poder y la manufactura sembraría en su espíritu el germen del orgullo, una debilidad que en el futuro le llevaría a imitar los peores vicios del enemigo en lugar de servir a la luz. Y es que la sombra en las filas de los Maiar es alargada. El ejemplo más aterrador es Mairon, el que fuera el más brillante servidor de Aule, obsesionado con el orden y la perfección material. Su deseo de control absoluto lo llevó a posturarse ante Melkor, convirtiéndose en su lugarteniente definitivo bajo el nombre de Sauron. Junto a él, otros espíritus de fuego primitivos se dejaron seducir por la discordia primordial, transformándose en los Varalaukar, los demonios del terror que nosotros conocemos bien bajo el nombre de Balrogs, Maiar corrompidos envueltos en sombra y llama. Como habéis podido comprobar a lo largo de este recorrido por el Valacuenta, el universo de Tolkien no se mueve por el azar ni por fuerzas abstractas y vacías. Cada rincón de Arda, desde la brisa que agita las hojas de los árboles hasta el abismo más oscuro del océano, está impregnado de voluntades vivas, complejas y dotadas de libre albedrío. Los Maiar son ese poder cercano, las manos que operan dentro de los márgenes de la historia y cuyas decisiones, ya sea la de servir humildemente o la de dominar con tiranía, terminarán inclinando la balanza del destino del mundo. Con este mapa de personajes impreso en la mente, el escenario está por fin completamente listo. Hemos dejado atrás la música de la creación y hemos conocido a los directores de la obra. A partir del próximo episodio nos lanzamos de lleno al corazón de las crónicas con el Cuenta Silmarillion. Veremos cómo se encienden las primeras luces de los dos árboles de Valinor, seremos testigos de los primeros pasos de los elfos y presenciaremos el alzamiento de las joyas más hermosas y malditas jamás creadas, los Silmarils. Preparaos porque la verdadera historia de la Tierra Media está a punto de comenzar. Hasta el próximo viaje por Arda, Namarie.